Buen día, jóvenes. En este video vamos a ver un pequeño repaso de los conocimientos que se deben de aprender en esta semana. Y bueno, vamos a hacer un ejercicio en Excel. Lo primero que debemos saber son los conceptos básicos que corresponden a esta semana. Estamos entrando en la unidad número 2, que habla sobre análisis de datos bivariados, es decir, análisis cuando ahora tengo dos variables que puedo relacionar, ¿ok? Y a este análisis también se le llama o se le conoce como análisis de correlación. El primer concepto importante que vimos esta semana es la tabla de contingencia. Esta es una tabla, ¿verdad? En la cual en cada columna se va a colocar una de las variables. En este caso tenemos dos variables que pues tienen algún contexto, ¿sí? Sin embargo, al ponerlo en esta tabla se le quita el contexto y simplemente le voy a dar tratamiento de numérico, ¿verdad? Es importante decir que estas variables tienen que ser cuantitativas. Pueden ser cuantitativas discretas o cuantitativas continuas. Sin embargo, bueno, cuando tengo muchos datos, el análisis de correlación queda mucho mejor cuando las variables son cuantitativas continuas, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver que también tenemos otro tipo de representación, que en este caso es una gráfica, ¿verdad? Donde ahí voy a representar cada X y cada Y sobre un plano cartesiano. Es muy importante que sepas ya cómo colocar tus ejes, cómo ubicar cada uno de los puntos del plano. Y bueno, aquí me permite observar el diagrama de dispersión, cómo se relacionan las dos variables. Y bueno, esta relación puede ser de diferentes tipos de acuerdo a cómo estén los puntitos colocados en el plano, o puedo inclusive decir que ni siquiera tienen relación. Bien, por otro lado tenemos el concepto de covarianza. Es una medida descriptiva. ¿Qué quiere decir? Pues que vamos a tener que hacer un cálculo matemático con una formulita que a continuación vamos a ver. Y bueno, la covarianza lo que me dice, en particular el signo de la covarianza, me dice si la relación entre las dos variables es lineal directa, lineal inversa o inexistente, es decir, no hay una relación entre ellas, ¿ok? Es obvio que cuando yo piense en dos variables que puedo relacionar cuantitativas, pues lo primero que debo de pensar es si al menos están en el mismo contexto, estas dos variables, que se estén midiendo, se estén observando hacia una misma unidad experimental, ¿verdad? Y entonces, que en este caso puede ser una persona o puede ser un objeto, y entonces esas dos variables pues se pueden relacionar o no de acuerdo a si una es dependiente de la otra, ¿ok? Bueno, y esto lo puedo saber con el signo de la covarianza. También tenemos algo que se llama coeficiente de correlación, ¿sí? El coeficiente de correlación también se saca con una formulita, es un cálculo con el cual además voy a utilizar ideas que vimos en el parcial pasado, como es la desviación estándar de una variable. Y bueno, este me va a decir qué tanto se relacionan esas dos variables, es decir, qué tan fuerte es esa relación o qué tan débil es esa relación. Y bueno, el coeficiente de correlación se denota con una letra R y también es conocido como R de Pearson en honor a Carl Pearson. Y por último, para esta semana tenemos como estudio lo que es el coeficiente de determinación, el cual está directamente relacionado con el coeficiente de correlación, se saca elevando al cuadrado a este mismo. Por lo tanto, como el coeficiente de correlación está en un rango entre menos 1 y 1, al elevar al cuadrado el signo siempre va a ser positivo y este coeficiente de determinación siempre va a estar en un rango de 0 y 1. Este coeficiente me dice si la variable X elegida, a la cual yo le llamo variable independiente, porque puede tomar cierta cantidad de valores independientes, es buena o es mala para predecir cuál es el valor de la variable Y, es decir, si me es útil o no para poder explicar la otra variable.
Tanto la X como la Y, vuelvo a repetir, son variables cuantitativas, las cuales están dentro de un contexto y bueno, que tienen que estar en el mismo contexto, ¿verdad? De tal forma que pues el coeficiente de determinación no me da tal cual una relación, no me dice que si las variables se relacionan y en una relación directa o indirecta. Eso me lo dice la covarianza, ¿ok? También este coeficiente se puede expresar en porcentaje y se puede interpretar con esta expresión. Bueno, es importante que tengas a la mano las fórmulas y sobre todo sepas de qué depende cada fórmula. La fórmula de la covarianza es esta que tenemos aquí. Observa cómo vamos a tener que sacar la media de X, la media que vimos en la semana número 3 del parcial pasado. Vamos a tener que calcular también la media de la otra variable, la media de Y, ya la sabes calcular. Todo esto lo estamos trabajando con muestras, entonces esta es la covarianza muestral, por lo tanto se divide entre N, que es el tamaño de la muestra, el tamaño de las observaciones que yo voy a hacer. Ojo, aquí tener mucho cuidado, no cuento X y Y de forma independiente si no me fijo en cuántas unidades experimentales se midió la variable X y la variable Y, ¿ok? Y bueno, a N le tengo que restar 1. Entonces observa cómo como voy a tener que sumar todos estos factores, pues conviene mucho hacer una tablita, como las que ya venimos trabajando del parcial pasado, y por lo tanto al final aplicar esta fórmula. Luego, para calcular R, que es el coeficiente de correlación, necesito sacar la covarianza, por lo tanto siempre primero calculo esta, y luego la desviación estándar, tanto de X como la desviación estándar de Y. Todo esto muestral. Recuerda que las desviaciones estándar las vimos en la semana número 3 del parcial pasado, y bueno, pues aquí tenemos que a cada dato hay que restarle la media, por lo tanto hay que sacar la media, elevar al cuadrado, dividir entre n-1, hacer la suma, ¿ok? Y sacar la raíz, tanto para la de X como para la de Y. Entonces en esta semana pues vamos a tener que realizar una tabla un poquito más completa, la cual llamamos tabla de contingencia, y con esta vamos a poder hacer cálculo de nuestras medidas y también vamos a poder interpretarlas. Bien, tenemos una problemática y bueno, a ti ya te va a tocar hacer un proyecto, entonces vas a tener que pensar en una problemática que esté en tu contexto, puede ser la prepa, puede ser algún contexto familiar, algún contexto social, redes sociales, no lo sé, ¿ok? Y bueno, en este caso tenemos 7 observaciones, aunque esta es la unidad experimental, un estudiante de la Prepa Sur, aunque pues te puede tocar a ti seguramente tener más observaciones. En este caso se entrevistó a solo 7 estudiantes a los cuales se les preguntó cuánto dinero gastan sus familias en comida a la semana, ¿ok? Y bueno, entonces esa es una variable y aquí tenemos los datos que nos dieron estos estudiantes. Y por otro lado, se les preguntó la cantidad de integrantes que tiene su familia. Entonces, pues ellos contestaron cierta cantidad de integrantes. Obviamente tienen que ser los integrantes que viven, comen en la misma casa, ¿verdad? Bien, y entonces, pues la pregunta, la problemática es si estas dos variables están relacionadas, si es una relación directa o una relación inversa o no existe relación, ¿verdad? Y entonces de entrada, pues tú podrás pensar, bueno, pues es lógico que un integrante de mi familia, bueno, más bien familias un poquito más grandes gasten más a la semana. Pero también esto depende de muchos factores, entonces también es importante sacar estas medidas para después interpretar y además luego pues poder sacar algunas, no conclusiones, sino conjeturas, sacar algunas ideas, hipótesis de por qué las variables se relacionan como se relacionan, ¿ok? Bueno, la primera cuestión es decidir quién es X y quién es Y, de las dos variables que yo he expresado. X procura que sea la variable independiente, es decir, una variable que
que voy a tener yo, que de acuerdo a que sea más grande o más pequeña, va a hacer cambiar a la otra variable y, a la cual yo le llamo dependiente. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hace cambiar? El número de integrantes de la familia hace que sea más o menos la cantidad de dinero que gastan a la semana, o al revés, la cantidad de dinero que gastan a la semana es lo que produce el número de integrantes. Entonces, actuando con nuestra lógica, pues sabemos que X es el número de integrantes, porque esto es lo que va a producir el cambio en Y, ¿verdad? Es decir, de acuerdo a si hay más o menos integrantes, y eso pues no depende de cuánto gastan, sino depende pues de cuántos miembros hay en la familia. Me va a determinar cuánto gastan de comida a la semana. Entonces, reflexionando, pensando eso, vamos a crear primero nuestra tabla de contingencia, vamos a crear nuestro diagrama de dispersión apoyándonos de Excel. Tú también lo puedes hacer a mano, no necesitas Excel, nada más hay que saber graficar puntos, ¿verdad? Y hacer una tablita. Y entonces vamos a ver cómo es que se abordaría este problema. Bien, entonces yo voy a empezar, lo voy a hacer en Excel, y para eso es bien importante que sepas que tienes que tener tu hoja en blanco, ¿verdad? Vamos a empezar desde cero. Entonces, como tú tienes en papel la actividad, o bueno, si es que la tienes en PDF y puedes ir copiando los datos hacia Excel, pues vas copiando, ¿verdad? Bueno, primero siempre poner X y vamos copiando, ¿verdad? 3, 4. Pero bueno, esto es tardado. Si tienes la posibilidad de hacer lo que yo voy a hacer, que es simplemente copiar y pegar, muchísimo mejor. Y fíjate cómo aquí pues se trajo el formato de el PowerPoint. Le voy a dejar ese formato, ¿ok? Ojo, aquí es bien importante que sepas que pues está haciendo de forma individual, cada quien decide el formato que le pone a su tabla de contingencia. La mía es azul, pero puede ser de cualquier otro color, eso es totalmente independiente, ¿verdad? Entonces, pues es importante ahí que tú elijas cómo vas a trabajar tu tabla. Bien, ahí está. Además, aquí, bueno, de hecho, a mí como que me está fallando un poquito algo. Estos numeritos, pues debieron de haber tenido un cierto formato porque son dinero, ¿verdad? Entonces, pues debieron de haber tenido aquí el símbolo de pesos, porque pues también puede, la unidad, ¿verdad? Puede estar en dólares o en euros, pero como estamos hablando de familias mexicanas, pues seguramente es en pesos esta cantidad, ¿no? Entonces, a la hora de pasar a mi tabla de contingencia, ya no tengo que poner unidades, ya no tengo que poner quiénes son las variables, eso ya no es importante en este momento hasta el final cuando empiezo a concluir. Bien, aquí tengo mi tabla ya de contingencia, por lo tanto ya solo me voy a fijar en Excel y bueno, pues vale la pena ponerle aquí que va a ser la tabla y el diagrama, ¿verdad? Bien, y entonces con esta tabla, pues tú puedes agarrar a mano, poner tu eje Y, tu eje de las X, escalar, eso es súper importante. Obviamente la escala no va a ser la misma en X y en Y. ¿Por qué? Pues porque la escala de aquí pues es de 1 en 1, son integrantes de familia. Puedo empezar, no es forzosamente como en el plano cartesiano en donde se intersectan los ejes 0,0. Yo puedo empezar, por ejemplo, en donde me convenga. Puede ser que me conviene empezar en 2, dado que no hay más integrantes más pequeños que 2, ¿verdad? Y bueno, pues puede ser el 3, el 4. Y bueno, eso lo puedo hacer yo a mano, ¿verdad? Identificar, obviamente, mi escala en el eje Y es muy diferente. Empieza en 980, entonces pues yo la puedo empezar desde el 900, ¿no? Y pues así ir avanzando, a lo mejor si me conviene de 100 en 100, no lo sé. A mano es un poquito más complicado porque tienes que pensar en la escala. Y en Excel, pues eso ya te lo da. Entonces, ¿cómo la haces en Excel? Ojo, si la vas a hacer en Excel, tienes que grabar un video para los alumnos de la maestra Mariana, donde yo vea que estás haciendo todos tus procedimientos. En Excel le pones insertar y por aquí te van a aparecer varios gráficos. Dependiendo del Excel, pues aparecen diferentes simbolitos.
pero busca entre tus simbolitos uno que se llama precisamente dispersión. ¿Ok? Entonces en este, pues si te fijas, si yo le doy clic, este como que no me gusta la primera que me pone. ¿Por qué? Porque ni siquiera me deja ponerle aquí cuáles son mis variables. Es importante, de acuerdo a para qué quieras esto, si lo vas a presentar en un proyecto, a lo mejor en la actividad no, pero en el proyecto sí es importante decirle al gráfico cuáles son tus variables. Entonces, pues tienes que buscar un diseño en el cual te permita, ¿verdad?, ponerle nombre a los ejes. Entonces, yo sé que este es el eje X, pero ¿qué representa el eje de las X? Pues representa algo, ¿no? Y en este caso es número de integrantes de la familia, ¿no? Y ¿de qué es mi gráfico? Esto también es bien importante siempre en un diagrama de dispersión. Mi gráfico es de gasto semanal por familia, y bueno, pues vamos a ponerle sureña, ¿no? Porque estamos hablando, bueno, si le ponemos eso se puede entender como sur del país, entonces a lo mejor prepa sur, ¿no? Para saber que estamos hablando de las familias en específico de la prepa sur. Y bueno, por aquí, pues yo sé que este es el gasto semanal, ¿no? ¿Y de qué? En comida. Es importante, no dijimos agua, luz, no incluimos todo, solamente en comida, ¿verdad? Y bueno, pues al diagrama de dispersión yo le puedo poner formatos diferentes, ¿sí? Puedo jugar aquí con los formatos rápidos de Excel o puedo jugar yo con formatos propios, le puedo cambiar el color desde aquí, no lo sé, hay una cantidad inmensa para hacer una gráfica y por lo tanto pues es obvio que todos tienen que tener una gráfica diferente, puesto que cada quien decide el diseño que le da, ¿verdad? Bueno, y entonces ahí está la primera parte de la actividad, solo es hacer el diagrama, la tabla, perdón, y hacer el diagrama y bueno, pues contestar algunas preguntas sobre el diagrama, porque es obvio que esto me da información sobre mi contexto, ¿verdad? Bien, ahora, ¿cómo trabajo el cálculo de las medidas? Para calcular las medidas aquí, pues tengo que utilizar la misma tabla de contingencia, pero un poquito más avanzada. En este caso, bueno, el formato, ya dije, es único. Cada quien decide qué formato darle a su tabla y en el caso mío, pues es este el formato. Por favor, no me lo copien, sean originales, hagan un formato si lo vas a hacer en Excel que a ti te guste. Si lo vas a hacer a mano, por favor, haz un formato bonito, ¿ok? Para hacer una buena presentación de esta tabla. Entonces, a mí lo que me interesa es calcular las medidas. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta con qué fórmulas voy a calcular. Y entonces observa, pues lo primero que tengo que sacar es la media de X, la media de Y, porque esa la necesito tanto para sacar S como para sacar la covarianza, ¿verdad? Entonces, pues es importante que en la tabla, ojo, el orden de las columnas, pues ahora sí que sí, obviamente hay un orden porque pues es el que me va diciendo después que voy a calcular y después que voy a calcular. Pero si tú pones primero la media de Y y luego la media de X, pues nada pasa, ¿verdad? Al final de cuentas, ambas me sirven para hacer mis cálculos de todo. Bueno, fíjate, la media de X y la media de Y, pues como tal no es una columna. ¿Por qué? Porque la media de X y la media de Y son es un solo valor, ¿verdad? Entonces, lo único que sí es, pues que la notación es un poquito diferente. No sé si aquí seguramente sí puedo insertar ecuación, eso es importante, porque pues tengo que ponerle la notación correcta, ¿verdad? ¿Cómo es la notación de la X media? Con una rayita arriba. Bueno, y aquí me lo insertó, voy a borrar esto, me lo insertó aparte, como si fuera un texto, entonces le tengo que poner que es un poquito más grande, que se vea. Ojo, yo lo estoy acomodando aquí y puedo poner acá la Y, pero tú también podrías acomodarlo hacia abajo. O sea, ahora sí, y fíjate, yo dejé una fila, pero tú puedes dejar más filas. Ahora sí que esto es a gusto de quien lo hace, ¿verdad? El formato es a gusto de quien lo hace. Tanto como voy a calcular la media de X, como voy a calcular la media de Y, ¿verdad? Entonces,
pues aquí nada más le cambio. ¿Y cómo se calcula? Bueno, esto ya lo vimos en Excel, ya sabemos. A mano tengo que poner, obviamente, 3 más 4 más 3, ese es el proceso, ¿verdad? Y todo es entre 2. Entonces, en Excel, como pues con la suma, de hecho también hay una aplicación que se llama Promedio, ¿verdad? Una fórmula que se llama Promedio y me la saca directamente. Pero yo puedo decirlo con la suma de algo entre, y valdría la pena, que n también lo tenga por separado, entonces la n la voy a poner aquí. Ahorita me está poniendo división entre 0 porque no he puesto cuánto vale n, pero n recuerda que es el número de datos y entonces n lo voy a poner en alguna otra celda diferente para tenerla ahí y usarla también como celda. Vale la pena que en Excel no pongamos nada más números en la fórmula, sino que todo esté en celdas diferentes. Bueno, y entonces, ¿cuánto vale n? Pues es la cantidad de datos, fíjate, no, es la cantidad de unidades experimentales en las cuales yo medí. Medí en 7 estudiantes. ¿Cuántos datos obtuve? 14, porque obtuve 7 de X y 7 de Y. Pero medí solo en 7 estudiantes, entonces n vale 7. Muy importante con eso. Y bueno, aquí hay que observar, ojo, si lo haces a mano, quiero ver todo el procedimiento de cómo tienes que hacer la suma. Aquí hay que observar que para X es la sumatoria de todo esto entre n, que vale 7, y para Y es lo mismo. Voy a jalar la formulita, aunque la puedes volver a dibujar. Ay, no me hice mal esto, porque el signo de pesos tiene que ir antes de la B para que al jalar me tome el valor de n. Ok, y entonces n de y, perdón, y media es la sumatoria de todo esto entre n, ¿verdad? Y entonces aquí ya tengo cuánto vale, tanto x media como y media. Y estas las voy a utilizar ahora sí para mis columnas. En la primera columna tengo que poner un factor. ¿Qué factor? X menos X media. Esta X menos X media significa a cada dato de X, réstale su media. A cada dato de X, réstale su media. Y bueno, pues eso a mano, pues es 3 menos 3.857, 4 menos 3.857, y así se va llenando esta tablita. 3 menos 3.857. En Excel es bien fácil porque nada más le digo es esta celda, este 3 menos 3.857 y ese quiero que me lo dejes fijo. Y entonces le tengo que poner 2 simbolitos de pesos para que Excel me los deje fijos. Y bueno, pues ya ahí me lo puso para la primera y arrastro la formulita para todas las demás. Ay, aquí se me está arrastrando ahorita lo pongo para que no me pase eso, que es la anotación, arrastro para todas las demás, ok. Bueno, si tú lo haces a mano es obvio que no quiero que me pongas tantas cifras, usa menos cifras, ¿sí? Cifras, pues en este caso, como estamos hablando de enteros, pues puedes utilizar 2, 3 decimales por mucho para que tampoco te tardes tanto, ¿verdad? En Excel, pues ahí no hay problema. Yo puedo elegir cuántas cifras quiero que se vean. Bien, así como lo hice con la X, a la Y le voy a restar Y media. Y entonces, fíjate, aquí pues puedo arrastrar la formulita para acá, nada más que cuando hagas esto de arrastrar cosas, siempre fíjate qué resultado te está poniendo. A mí en este caso, ¿qué me está haciendo? Y menos X media. ¿Por qué? Porque esa la tenía como absoluta, como que no se moviera. Bueno, pues no quiero Y menos X media, quiero Y menos Y media. Entonces la cambio aquí y ahí está. Y observa cómo ya tengo este menos este. Para no tener que hacer todos menos este menos le pongo 2 signos de pesos antes del B y del 11. Y eso quiere decir que me va a dejar esa fija, ¿verdad? Que me va a tomar siempre esta de aquí.
Y bueno, pues para el último valor observo que sí me lo hizo bien, 1800 menos 1390, ¿verdad? Bueno, esta columna es la columna Y menos Y media. ¿Para qué quería eso? Porque aquí no estamos haciendo las cosas nomás por hacerlas, las estamos haciendo por algún motivo. ¿Para qué quería eso, jóvenes? Ah, porque en mi fórmula de covarianza dice que la covarianza se calcula como la sumatoria de todos los datos hasta el último dato de la multiplicación de X, de cada dato menos su media en X y cada dato de Y menos su media. Quiero calcular la covarianza, ese es mi objetivo. Entonces, ¿qué me hace falta? Ah, pues me hace falta pensar en la multiplicación de estos dos factores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, aquí la notación, como es media, pues es un poquito difícil ponerla, pero ahorita voy a dejar unos espacios para ponerle bien la notación. Es X menos X media por Y menos Y media, ¿verdad? Fíjate cómo yo no le estoy poniendo X y podrías también ponérsela, o sea, nada más es notación, que significa que estoy utilizando el dato y bueno, pues aquí decir quién es y, ¿no? Porque obviamente esto sería importante, y es cada uno de estos datos. Hay 7 datos, ¿verdad? Hay 7 datos. Bien. Ok, entonces, ahorita le pongo menos X media, menos Y media, eso nada más es para la notación, pero aquí lo importante es que veas que tengo que multiplicar esta, ay, ¿qué pasó? Tengo que multiplicar esta por esta, y eso es esta columna. Ojo, me queda bien ancha la columna porque le estoy poniendo muchos decimales, pero tampoco presentes tantos, 2, 3, si lo vas a pasar a mano, imagínate tener que presentar tantos, entonces con que presentes 2 o hasta 1, ¿verdad? Puede ser. Bueno, en este caso no vale la pena presentar 1 porque obviamente son números muy pequeños, con 3 está bien. Bien, y entonces, fíjate qué fue lo que hice. Multipliqué X de cada dato menos su X media por Y de cada dato menos su Y media. A mano se puede hacer perfectamente bien, obviamente es más tardado. Bien, y entonces ahora sí observo otra vez qué está pasando. Ah, mira, tengo que sumar cada una de estas multiplicaciones. Y entonces me regreso al Excel. Tengo que sumar esta con esta, con esta, con esta, con todas. Pues a mano está un poquito pesado porque hay que sumar 291.6 más 15.67, todo en calculadora, más 205. Pero con Excel, mira, facilísimo, pongo la función suma. Por eso también les estoy exigiendo verlo en un videíto si lo vas a hacer con Excel, porque realmente es muy sencillo hacerlo con Excel y pues tiene que llevar ahí una evidencia, ¿verdad? Ahí está. Esta suma, que la voy a poner en amarillo porque es un poquito más importante, es la que me va a servir para sacar la covarianza. Ojo, ¿dónde ponga yo el dato de la covarianza? Aguas ahí. Luego me doy cuenta que se copian porque todo lo ponen exactamente igual. Pues elige, hay un montón de celdas, un montón de posibilidades, ¿verdad? Entonces, elijo dónde pongo la covarianza, yo la voy a poner aquí. ¿Cómo se calcula la covarianza? Me regreso otra vez a la fórmula, no hay problema, hay que verla cuántas veces sea necesaria. La sumatoria, que es precisamente lo que yo ya tengo, sí o no, jóvenes, esto de aquí, la sumatoria, es lo que yo ya tengo en la celda amarilla, ¿verdad? La multiplicación de ambas. Y todo eso entre n-1. Entonces nada más, pues ahí tener cuidado con poner un paréntesis para que realmente lo haga entre n-1. La covarianza que va a ser igual. Ojo, esta suma puede ser positiva o negativa y precisamente a mí me interesa interpretar el signo de la covarianza. Entonces va a ser igual a esto entre paréntesis n-1, que yo ya sé que vale 6. Igual, calculadora, puedo agarrar la calculadora y decirle, a ver, calculadora, ¿cuánto es 3029 entre 6? Ah, pues te sale 505.04. Ah, perfecto, ¿verdad? Y entonces yo ya sé que este primer valor que ya me dio mi calculadora es la covarianza.
¿Cómo se interpreta la covarianza? Ojo ahí, no estamos calculando cosas por calcular, ¿verdad? Estamos haciendo análisis estadístico y tiene un contexto, jóvenes. Entonces, nada de, pues ya calculé la covarianza y ya, ahí está, maestra. No, 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 no. ¿Y esto qué significa? Bueno, con la covarianza no me sirve para mucho. El coeficiente de correlación me sirve un poquito más, pero lo único es que me tengo que fijar en su signo. Entonces, en este caso, yo sé que la covarianza tiene un signo positivo. ¿Y eso qué significa? Me dice cómo están relacionadas estas variables. Esto, que tengo un signo positivo, desde el diagrama yo como que ya había visto, quiere decir que las variables tienen una relación directa, lineal, ¿verdad? Directa, creciente, ¿sí? ¿Qué significa creciente? La línea recta que yo puedo trazar aquí es una línea que va creciendo en X conforme, bueno, conforme crece en X también crece en Y. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues la covarianza me dice que esto es una relación directa. Y bueno, hay diferentes tipos de relaciones, puede ser lineal, puede ser cuadrática, logarítmica, y si ahorita estás recordando un poquito cálculo, ¿qué significa eso? Pero en el caso de este tema en particular, vamos a trabajar con puras relaciones lineales, y pues en este caso es una lineal directa, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Tiene sentido que conforme más habitantes existan en una familia, el gasto semanal sea más grande en cuanto a comida, pues sí, ¿verdad? Tiene sentido. Bien, entonces siempre al final, ¿qué significa realmente esto? No es lineal directa, no, 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 no. Significa que mientras más habitantes existan en una familia, más gasto semanal va a ser en cuanto a comida, ¿verdad? Bien, entonces ya de aquí puedo sacar un poquito de conclusiones. Ahora, necesito saber si esta relación lineal directa es fuerte o no es tan fuerte. Es decir, que si realmente es muy importante esta relación, si realmente tiene peso, ¿verdad? Para hacer un análisis o no es tan fuerte. Y entonces a lo mejor pues no la tomo mucho en cuenta, ¿verdad? Y tengo que pensar en otros factores. Para eso es importantísimo sacar entonces algo que conocemos como coeficiente de correlación. Y bueno, el coeficiente de correlación, R, también conocido como R, tú puedes ponerle nada más R si quieres aquí, ponerlo entre paréntesis, voy a calcular cuánto vale R, ay, si lo pongo entre paréntesis creo que estoy registrando marca, así. Voy a calcular cuánto vale R. Y entonces, ¿cómo lo calculo? Fórmulas. Dime cómo se calcula R. SXY, ya la saqué. Ojo, aquí no le puse, pero recuerda que la covarianza, su símbolo es SXY. ¿Ok? Entonces, ya saqué la SXY. Y para sacar a R también necesito SX y SY, que son las desviaciones estándar. Y las fórmulas, las tengo tantito abajo, aquí. Fíjate cómo necesito X y menos X media al cuadrado. Y menos Y media al cuadrado, jóvenes. Entonces voy a tener que hacer otras dos columnas forzosamente para poner esto al cuadrado, ¿verdad? Y entonces X menos X media, y ojo aquí, pues voy a dejar un espacio para poder poner mi media, mi simbolito de media, que no lo puedo poner aquí. A ver, vamos a probar algo. No sé, esto es una prueba. Vamos a probar si copiamos esto adentro de la celda, a ver si me lo pone bien. Yo quiero pensar que... parece ser que sí, miren. No, creo que no me lo puse. Bueno. Entonces, parece ser que no me lo está poniendo, ¿verdad? Entonces mejor vamos a borrarlo. Quién sabe qué cosa rara está haciendo aquí el Excel. Entonces mejor le dejamos el espacio y ahorita lo copiamos, porque está como un texto arriba, ¿verdad? Bueno, así como lo voy a hacer con X al cuadrado, también quiero tener, fíjate si lo copio así, me pone aquí X al cubo. No, no, no. Yo quiero Y al cuadrado, ¿verdad?
Y entonces, ¿esto qué significa? ¿Dónde tengo la x menos x media? En esta columna, esa al cuadrado. Entonces, esta columna, gorrito, cuadrado, ¿verdad? ¿Y la y media qué significa? La y media significa esta columna, gorrito, al cuadrado, ¿verdad? Entonces ahí las tengo. Bueno, la primera me aparece así como simbolitos. Cuando en el Excel te aparezcan esos simbolitos raros es que no le da chance de poner todos los decimales. Pero no lo quiero todos. A ver, espérate, Excel. Quiero poquitos, no quiero tantos. Ojo, si haces esto a mano, híjoles, ahí es donde hay problema con los decimales, ¿eh? Y aquí, ¿qué está pasando? Es un número muy grande, mira. Pues no quiero tantos decimales, Excel. Es más, como es un número tan grande, hasta puedo solamente quedarme con los puros enteros. Y entonces arrastro para cada fila. Lo padre del Excel es que esto se puede hacer rapidísimo a comparación de hacerlo con una calculadora uno por uno, ¿verdad? Entonces arrastro y nada más hay que comprobar siempre, a ver, ¿me estás haciendo lo que quiero? X menos X media al cuadrado, sí, sí me estás haciendo lo que quiero. Y bueno, ponerle a la formulita a la tabla su título, eso es importante. ¿Qué columna que estoy calculando aquí? X menos X media. ¿Y qué estoy calculando aquí? Y menos Y media, ¿verdad? Ojalá alguien descubra cómo hacerle para ponerle una anotación aquí. Bien. Y ahí está. Y entonces, ay, qué feo se ve esto. Siempre hay que presentar las cosas un poquito mejor, con 3 cifras significativas. Ah, no, ahí son 4 cifras significativas, ahí está. Bueno, se me movió un poquito esto, vamos a acomodarlo. Ahí está, ¿verdad? Entonces observa, ya tengo cuánto vale x menos x media al cuadrado, y menos y media al cuadrado. ¿Para qué lo quiero? Para sacar sx y sy, que son las desviaciones estándar. Necesito elevar al cuadrado, ya lo hice, y necesito sumar todos esos datos. Entonces, fíjate, ya sea que vuelva a poner suma o arrastro esta suma que tenía aquí, nada más ver que sí me haya sumado esta columna y que aquí sí me haya sumado esta columna. Perfecto. Y entonces con esta suma yo saco la desviación estándar de X. Con esta suma saco la desviación estándar de Y. Y bueno, pues obviamente la necesito poner en algún lado. Bueno, ¿dónde la voy a poner? Es totalmente indiferente. Yo la voy a poner aquí, SX. La puedes poner también en la tabla, ¿verdad? Como algo importante. Bueno, es que estas son importantes para calcular el coeficiente de correlación. Pero, pues ahora sí que ya vimos qué significan, ¿verdad? En la clase, en las semanas pasadas, cuando vimos desviación estándar. Bueno, tengo a S de X y tengo a S de Y. Muy bien, y entonces me dicen qué tan dispersos están mis datos, ¿verdad? Y entonces aquí pues simplemente las quiero para calcular el coeficiente de correlación. ¿Cómo se calcula? La sumatoria de toda X menos X media al cuadrado entre N menos 1. Y entonces hay que ponerle paréntesis aquí. N, que aquí lo tengo, vale 7 menos 1. En calculadora pues, también se puede hacer sin problemas, ¿verdad? Bien, y este valor es el valor de SX. Vamos a poner otro color, es importante para poder sacar cuánto vale R. Entonces lo voy a poner aquí. Y así como calculo la de X, calculo la de Y. Nada más vamos a ver, pues me movió aquí la celda de cuánto vale N. N es 7 menos 1, ¿verdad? Y ahí está. Y entonces tengo ya cuánto vale SX, cuánto vale SY. Puedo calcular R fácilmente. R es igual al valor de la covarianza, ahí está, entre paréntesis la multiplicación de X por SX por SY, la multiplicación de las desviaciones estándar. Vamos a ver. Y aquí me salió una cosa rarísima. Vamos a ver si no me equivoqué nada. Aquí está la fórmula SXY entre SX por SY. Ok. Ok, siento que me está saliendo algo un poquito raro. Me está saliendo una R muy cercana a 0, ¿verdad? La cual me está indicando que no existe relación entre estas dos variables. Pero bueno,
Siempre antes de concluir. Ah, claro, es que tengo algo mal. Claro. Espérame. Vamos a borrar aquí. ¿Qué tengo mal, jóvenes? Pues que no apliqué bien la fórmula SX. Es raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces todavía esto hay que sacarle la raíz en Excel rápidamente aquí. ¿Por qué como que dije, no, espérate, algo está raro? Y eso es bien importante saber cuando nos equivocamos. Pues fue obvio porque en mi análisis de mi diagrama yo ya había visto como que las variables pues sí se relacionaban un poquito, ¿no? Entonces que me salga una R muy cercana a 0 es cuando los puntos están muy dispersos, unos arriba, otros abajo, y mi diagrama no era así. Vamos a volver a ver el diagrama. Fíjate el diagrama, como que sí están muy alineados estos datos, entonces algo estaba raro, ¿verdad? Que faltó la raíz cuadrada. Y aquí que falta la raíz cuadrada. Ojo, cuidado con las fórmulas, eso nos puede pasar seguido a todos. Ay, bueno, ahí está. Y entonces ahora sí, ya que tengo la raíz cuadrada, ahora sí opero SXY entre la multiplicación de esta por esta. Con calculadora, pues también lo puedo hacer sin problemas. Fíjate qué diferencia una R de 0.96, ¿verdad? Ojo, aquí vale la pena, bueno, no redondear hasta 1, pero sí quedarme ya solo con 2 decimales. ¿Qué me dice esta R? Que hay una relación otra vez directa, ¿verdad? El signo es positivo, es lineal, ¿sí? Por cómo están agrupados, pero que además es una relación fuerte. Y esto que sea una relación fuerte quiere decir que realmente una variable, ¿verdad? Sí se están relacionando, sí se relacionan estas dos variables. Recuerda que eran las variables, número de integrantes de una familia con respecto al gasto en comida semanal. Entonces, sí hay una relación fuerte entre estas dos variables cuantitativas. Bien, observa cómo además aquí estoy trabajando una variable cuantitativa discreta y una variable cuantitativa continua. Y bueno, pues las dos se pueden trabajar perfectamente bien. Una vez que ya tengo concluido, aquí obviamente hay que hacer una conclusión de mi coeficiente de correlación. Puedo pasar a calcular el último coeficiente que se llama coeficiente de determinación. Y este simplemente me dice que también si X predice de una buena forma a Y. Y entonces es esto, es R elevada al cuadrado. Y lo mismo, me salió muy cercano a 1, por lo tanto puedo decir que X predice bien el comportamiento de Y. ¿Y eso qué quiere decir? Que sí puedo saber cuánto aproximadamente va a ser el gasto de una familia de la prepa sur, ojo, esto tiene un contexto, de acuerdo a cuántos integrantes tiene. Entonces, mientras más integrantes tenga, más va a ser el gasto en comida, ¿verdad? Bueno, la próxima semana vamos a ver un poquito más sobre este tema y sobre todo vamos a ver cómo realmente ya puedo sacar ahora, no sé, alguien me dice, maestra, en mi casa somos 8, más o menos cuánto va a ser el gasto a la semana. Ah, pues yo te puedo decir cuánto va a ser después de haber hecho otro poquito de cálculos que nos hacen falta para ver la próxima semana. Pero bueno, hasta aquí quedaría lo que tienes que hacer en la actividad de esta semana, ¿ok? Y bueno, solamente unas recordatorios, recomendaciones. Recuerda que para tu aprendizaje es bien importante que sigas todas las recomendaciones que te doy toda la semana, que hagas tus apuntes, que leas los ejemplos que vienen en el documento, que veas los videos y que puedes apoyarte del Excel, que es una herramienta magnífica para trabajar estadística, o de cualquier otra hoja de cálculo, hay más. Sin ningún problema, siempre y cuando tu trabajo sea honesto, lo hagas tú con toda la responsabilidad del mundo y por tanto necesito verlo, necesito una evidencia. Sé que va a ser pesado tener que grabar tu video de todo desde el principio, pero pues fíjate cómo aquí yo con explicaciones, me fui lentito para irte explicando,
me tardé un poquito menos de media hora. Entonces, pues tú también ve grabando tu pantalla, ¿sí? Y busca la mejor forma de evidenciar esto en YouTube para que yo pueda ver que sí realmente lo hiciste tú de forma individual. Ahora, la opción 2 es hacerlo a mano. Eso es obviamente mucho más tardado, por eso es que no conlleva el tener que subir un video a YouTube y más competencias que tienes que desarrollar. Pero bueno, pues también es válido hacerlo completamente a mano, usando la calculadora, también desarrollas otras competencias, ¿verdad? Y lo que es más importante es que veas cuál es el producto final. Al final, ¿qué estamos obteniendo, jóvenes? Medidas descriptivas de mis datos. Y estas medidas tienen un contexto. Y entonces yo puedo hacer interpretaciones de acuerdo a lo que obtuve en cuanto a cálculos, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con estas interpretaciones, ¿sí? Si nos metemos mucho más profundamente al tema de correlación, pues vamos a ver que es un poquito delicado hacer interpretaciones de datos bivariados, porque a veces el coeficiente de correlación me puede salir buenísimo y realmente estas dos variables no se relacionan en nada y es porque hubo ahí ciertas coincidencias, ¿verdad? Pero bueno, eso ya a lo mejor lo verás en algún curso de estadística más avanzada. Ahorita es importante que te quedes con esto poquito que vimos para que también vayas pensando en dos variables que se pueden relacionar en tu contexto y bueno, próximamente te voy a mandar los lineamientos del siguiente proyecto para que tú lo hagas, de preferencia ahora sí en Excel porque van a ser más datos, ¿ok? Y bueno, pues ahí sí, con que me entregues nada más la tabla estaría bien. Pero aquí es muy importante que yo vea que me evidencies que sí estás aprendiendo y bueno, pues para eso cumple por favor con todos los requisitos que te solicito cada semana. Bien chicos, pues cuídense mucho, excelente inicio de semana y nos vemos en la próxima clase.